Buenas tardes a todos. Doctor. Ya. Vamos a comenzar la clase de Fisiología Celular 2. El doctor Ishimito me dijo que ya había avanzado algo de segundos mensajeros, pero vamos a complementarlo y más la actividad que les va a hacer. Vamos a hablar de segundos mensajeros, ¿ya? Y para poder hablar de segundos mensajeros vamos a hablar de receptores, ¿sí? Y una vez que terminamos esa parte vamos a hablar un poco de potencial de acción, potencial de membrana. Pero para poder hablar de potencial de membrana tienen que recordar su física, su química, que es la ecuación de Nernst. Entonces, con esa ecuación, el doctor les va a dejar, les va a hacer como un taller, se los va a grabar y se los va a subir al aula, que es en relación a la resolución de ejercicios que él tiene para poder calcular los potenciales de equilibrio iónico dependiendo de la ecuación. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a comenzar. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de segundos mensajeros, es porque necesitamos que el cuerpo humano, las células del cuerpo humano estén interconectadas. Y para poder interconectarse necesitan poder comunicarse. Entonces, nosotros estamos hablando de una comunicación intercelular. Y así como ustedes se pueden comunicar, las células también necesitan poder comunicarse. ¿Sí? Porque si no, por ejemplo, un proceso alterado que puede estar pasando en el sistema nervioso central, el corazón no se entera, ¿no? ¿Cómo se entera? Mediante la información mediada por segundos mensajeros, ¿sí? Entonces, para que ustedes se puedan comunicar con alguien, ¿qué necesitan hacer? Llamar, hablar. O sea, recuerden la parte de cómo es la comunicación, las partes de la comunicación, que tiene que haber un mensaje, tiene que haber un mismo idioma. Ya, también hay ciertas características que necesitamos cumplir para que haya una comunicación intercelular. Por ejemplo, tenemos aquí, creo que no tenemos, ya, bueno, tenemos aquí un ejemplo que son las uniones GAP. Las uniones GAP son o GAP junction, como lo tienen ahí, son un tipo de unión intercelular, ¿no es cierto? En el cual una célula está al lado de otra y mediante unos poros que tienen estructuras proteicas que parecen canales, ¿ya? Que son las uniones GAP, hay un flujo pasivo de iones. Entonces, ¿qué tipo de comunicación suele ser esta? Entre células contiguas, células que tienen que estar una al lado del otro. No puede ser una célula que está en otro sistema, como el nervioso con el renal, por ejemplo. Esos sistemas están muy alejados, tienen que ser células contiguas de un mismo sistema que puedan generar cierta comunicación. ¿Sí? Bueno, claro, es un tipo de unión celular, las uniones GAP, ¿sí? Pero a través de esas uniones hay un poro en el medio, y en medio de ese poro, de la unión GAP, va a haber un flujo pasivo de iones, ¿sí? ¿Y cómo es un flujo pasivo de iones? Una difusión a favor de la gradiente de concentración, siempre de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. ¿Y qué iones pueden pasar por esos canales? Generalmente pueden ser sodio, calcio, potasio, son los iones que se suelen compartir y generar flujo pasivo de iones. ¿Sí? Bien. Entonces, local o general suele ser local, ¿ya? Y depende de la anatomía específica. ¿Dónde solemos tener este tipo de iones GAP? En la retina, por ejemplo. Hay flujos pasivos de iones a nivel de la retina. Y también en los hepatocitos, ¿ya? Otra forma de comunicación es mediante la sinapsis, ¿sí? Se puede generar entre dos células nerviosas o entre una célula nerviosa y otra célula de un tejido distinto, ¿no? Porque recuerden, la sinapsis, que son las comunicaciones interneuronales, se puede dar entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano, una terminación nerviosa y un órgano. Entonces hay sinapsis presinápticas, postsinápticas y extrasinápticas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Han visto biología eso? Sí, lo van a ver más específico cuando vean fisiología, neurofisiología, lo van a ver más específico.
Entonces, este tipo de comunicación mediada por sinapsis es cómo se comunican las células nerviosas entre ellas o con un órgano extra al sistema nervioso. Por ejemplo, si nosotros vemos que el corazón es parte de un sistema autónomo, un sistema que no es controlado a nuestra voluntad, porque ninguno de nosotros puede decidir, o sea, con la mente que quiere que el corazón lata más, ¿no es cierto? O que lata menos. ¿Sí? Es parte del marcapaso natural que tenemos en el corazón. Entonces, ese sistema autónomo va a liberar mediante una sinapsis. Las fibras nerviosas del sistema autónomo van a llegar al corazón y van a liberar algo llamado neurotransmisor. Entonces, todo lo que es a nivel de sinapsis es mediado por neurotransmisores que van a actuar sobre receptores. Pueden ser actividades locales, pero también se pueden haber sinapsis que son mucho más distantes, ¿sí? Pero sí tiene que, para poder ejercer su efecto, una terminación nerviosa tiene que estar al lado. No puede haber sinapsis si no hay un gangliocentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la fibra nerviosa van a viajar las vesículas que van a contener los neurotransmisores. Entonces, ven que aquí hay la sinapsis. Tienen vesículas y esas vesículas tienen que liberarse en la fibra sináptica y ahí generar actividad con otro receptor. ¿Sí? Es otro tipo de comunicación celular. Seguimos avanzando y está la comunicación autocrina y paracrina, ¿no? Esto tiene que ver con cómo la célula se autorregula o regula a sus pares, ¿sí? Pero no es como las uniones GAP, que si bien la célula está al lado, la célula va a actuar a través de canales. No, estas van a secretar sustancias que van a actuar sobre receptores que están en el mismo tejido. Entonces, cuando estamos sobre el mismo tejido hablamos de autocrino, y cuando está en un tejido cercano es paracrino. Por ejemplo, la histamina en el tracto gastrointestinal, ya la secreción gástrica se puede ver estimulada por la histamina. Pero ¿quién secreta histamina? Las células enterocromafin-like, ¿no es cierto? Entonces, esta histamina tiene una actividad secretora paracrina. Hay hormonal también mediada por la gastrina. Entonces, ¿pero cómo es hormonal entonces? Tiene que viajar la sustancia a través de un vaso sanguíneo. Entonces, si una sustancia es liberada al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo va a llegar a un receptor y va a activarlo, eso es una regulación hormonal. ¿Y quién estudia toda la regulación hormonal? El sistema endocrino. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien de todos los tipos de comunicación celular que pueden haber? Ya, muy bien. Entonces, como vemos, muchas de estas sustancias van a actuar sobre los llamados receptores. Entonces vamos a hablar justamente de qué son los receptores. Estructuralmente un receptor es una proteína, ¿sí? Y recuerden, seguro el doctor les habló en la clase anterior acerca de la estructura de la membrana celular. Tiene, así como tiene fosfolípidos, ¿no? Tiene colesterol estructuralmente, también tiene proteínas. Y esas proteínas cumplen algún tipo de función. En este caso, van a ser lo de transportadores a través de la membrana, o van a ser proteínas que al activarse van a activar vías de segundo mensajero. Esto de segundo mensajero no quiere decir que un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto mensajero. El término segundo mensajero se refiere a una gran cantidad de procesos intercelulares que son activados posterior a la activación del receptor. Entonces, la activación de su ligando con el receptor es el primer mensajero. Y el segundo mensajero viene a ser toda la vía de activación intercelular. ¿Sí? Ya. Entonces, estos receptores suelen ser proteínas, algunos transmembranas y otros receptores intracelulares, ya, de los cuales nosotros vamos a ver, por ejemplo, al receptor acoplado al canal iónico. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína estructural tiene en el centro un canal por donde va a pasar un ion. ¿Qué ion? Puede ser sodio, puede ser calcio, generalmente, también hay potasio, pero sodio y calcio son los más frecuentes. ¿Sí? Ya. Entonces, estos canales iónicos se pueden activar por un ligando o se pueden activar dependientes del voltaje eléctrico. Voltaje eléctrico puede ser que se active este canal, o también un ligando, por ejemplo aquí, llega a la zona activa del receptor, apertura del receptor y puede entrar la molécula. ¿Sí? Bien. Luego tenemos los receptores acoplados a proteína G. Estos receptores
acoplados a proteína G es una de las superfamilias de receptores que se utilizan mucho en varios procesos fisiológicos. Por ejemplo, todo el sistema nervioso autónomo simpático está regulado por vías de proteína G. ¿Qué proteína G? Las más usuales, ahora las vamos a ver. ¿Recuerdan la proteína G? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de una proteína G? Tiene 3 subunidades, ¿sí? Alfa, su unidad alfa, su unidad beta y su unidad gamma. Pero recuerden que la unidad alfa está sola, pero el complejo beta-gamma siempre está junto. Y cuando se disocia, es el alfa que se separa cuando se activa y que se une cuando se inactiva. ¿Verdad? Ya. Luego tenemos receptores de membrana enzimáticos, que lo que hace es que cuando viene su ligando lo activa, a través de la membrana activa procesos enzimáticos intracelulares que generalmente son de la vía de la tirosin quinasa, que la más frecuente es la de la hormona tiroidea. Entonces, cuando ven la parte del capítulo de endocrino, van a ver cómo la hormona tiroidea genera una múltiple de funciones intracelulares solamente con la activación de su receptor. Y finalmente, los receptores nucleares, que no están aquí en la zona externa, sino que tienen que poder pasar la sustancia a través de la membrana. Y para que una sustancia atraviese la membrana con facilidad, ¿qué característica debería tener? ¿Ya? No puede ser una estructura muy grande porque no podría pasar entre los fosfolípidos, ¿no? ¿Qué más? Que no tenga carga, ¿ya? O sea, que esté en su forma no ionizada, o sea, que esté en su forma neutra, ¿ya? ¿Y qué más? Y para ser neutro tiene que ser en su forma más lipofílica. Por ejemplo, los gases son muy lipofílicos. En la escala de liposolubilidad son muy lipofílicos. Entonces los gases difunden fácilmente a través de la membrana. Entonces tienen que ser sustancias lipofílicas. Un ejemplo de este tipo de sustancias es la vitamina D o las hormonas sexuales. ¿Sí? Las hormonas sexuales pueden atravesar con facilidad las membranas porque su target de acción es un receptor nuclear. O sea, es un receptor que no está expuesto en la membrana, sino que está dentro de la célula. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. A ver, hablemos de los canales iónicos transmembrana. Su función es que cuando se necesita que pase un ion, pero en una forma específica, porque el paso del ion a través de la membrana va a generar algún tipo de respuesta celular, ¿ya? Y esa respuesta celular no la queremos que sea permanente, sino que sea activada por algún estímulo, ¿no? Que sea algo regulado. Entonces se crean estos canales activados por ligando, activados por voltaje. Por ejemplo, si es activado por ligando, acá, este sitio, como les mencioné, es el sitio activo de unión. El ligando natural de este receptor se va a unir, haciendo que este receptor, que generalmente está inactivo, pase de forma activa, abriendo el canal por donde va a pasar el ion. Un ejemplo de este tipo de receptor iónico activado por ligando, ¿ya? Que es el aluminio ligado al ligando, ¿ya? Es el receptor de acetilcolina. ¿Se acuerdan qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor del sistema nervioso autónomo, es el principal del sistema nervioso autónomo, la acetilcolina. Entonces, cuando la acetilcolina llega a su receptor nicotínico, por ejemplo, el receptor nicotínico es un receptor acoplado a un canal iónico activado por ligando. Supone su ligando a acetilcolina, y cuando llega al receptor, activa ese receptor y deja pasar un ion. ¿Qué ion? Sodio. ¿No? Porque el receptor nicotínico justamente permite el paso de iones de sodio. Entonces, normalmente este ejemplo con el receptor nicotínico lo encontramos en la unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular? Justamente el tejido de transición entre la terminación del nervio y el inicio de la formación del músculo. Entonces, el nervio estimula el músculo para que haya contracción muscular. Ese sería un nicotínico muscular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este estímulo de activación de acetilcolina permite el paso de iones de sodio, haciendo que se genere la famosa despolarización, el inicio del potencial de acción que vamos a ver más adelante. Entonces, para eso sirve la acetilcolina. ¿Queremos que el músculo se contraiga todo el tiempo? No, solo cuando requiramos que ese músculo sea contraído. Perdón. Entonces, este tipo de receptores activados por ligando nos permite que cuando se quiere la activación, el ligando sea liberado para que pueda activar a su receptor. ¿Sí? Si no, simplemente está almacenado en las vesículas. Existen dentro de estos receptores
receptores iónicos transmembrana, el dominio ligado-ligando, que suele ser extracelular, viene ligando externo y se une al receptor de membrana, pero también hay otros dominios que pueden ser dentro del canal o intracelular. O sea, ¿qué quiere decir? Que la sustancia puede venir por la zona interna celular y activar aquí o activar acá, en diferentes zonas del canal. Y esa unión genera la activación, la apertura del canal. ¿Sí? O sea, no hay un único sitio de unión al receptor. Pueden haber 2, 3 o múltiples sitios de unión a los canales iónicos activados por el ion. Este es otro ejemplo con el receptor nicotínico. Es un poro y generalmente el receptor nicotínico tiene sus unidades. Los canales iónicos activados por ligando van a estar formados por sus unidades. Otro de los que van a conocer va a ser el receptor GABA, ¿no? En el que el ion que pasa a través de ese canal es cloro. Van a ver que esos receptores están formados por sus unidades. En el caso del canal del receptor nicotínico tiene dos alfas, un gamma y un delta, ¿sí? Y eso más o menos su estructura. ¿Y dónde se une la acetilcolina? En el sitio activo que está en la unidad alfa. Y eso genera la activación del receptor. Como les estaba diciendo, los canales iónicos pueden estar en diferentes estados. Pueden estar en estados inactivos, pueden estar en estados activos abiertos o pueden estar en estados resistentes o inactivados. Por ejemplo, cuando llega su estímulo, el canal va a estar abierto, ¿no? Porque el ligando está activo o porque ha venido un estímulo de voltaje que ha generado la apertura del canal. Cuando el canal está cerrado, es un estado de equilibrio en el cual, si bien no pasan iones, el estímulo o sea, tú le ejerces un estímulo a ese receptor y va a poder abrirse, y al abrirse va a permitir el paso de los iones. Y cuando está en estado resistente o inactivo, es un estado que por más que llegue ligando, ese receptor no se va a activar. Generalmente eso se da en los potenciales de acción porque existe algo llamado periodo refractario que vamos a ver más adelante. Entonces, en un estado refractario, una célula no se puede volver a despolarizar, una membrana no se puede volver a despolarizar. Por ende, ese estado del receptor es inactivo. Por más que venga ligando y quiera estimularlo para que se active, no se va a poder activar. ¿Sí? Entonces, los estados de los canales pueden ser abiertos, cerrados o inactivos. Inactivo resistente a la activación, ¿no? Por la despolarización. Estos canales iónicos pueden ser, como les dije, activados por ligando, pero también activados por voltaje. ¿Cómo es eso del voltaje? La membrana de las células excitables tiene un potencial de membrana. Dependiendo del tipo de célula, el potencial de membrana va a variar. Puede ser menos 60, menos 70, menos 90, menos 95, de que depende del tipo de célula que estemos hablando. Entonces, un cambio en la gradiente de voltaje, por ejemplo, en una neurona, hay un estímulo eléctrico, ¿no? Va a hacer que estos canales se abran porque ha cambiado el potencial de membrana. Entonces, al cambiar el potencial de la membrana, estos canales se pueden abrir por ese cambio en la potencia en la que solían estar en su estado inactivo. Y los regulados por segundo mensajero son algunos canales que se pueden abrir por la activación de proteínas activadas por la vía de la proteína G. Entonces, las vías de la proteína G pueden activar proteínas A, proteínas C, los más comunes. Entonces, estas proteínas pueden generar desfosforilaciones y al fosforilar pueden generar aperturas. Entonces, los que son regulados por segundo mensajero tienen un dominio citosólico acoplado a proteína G que al generar el segundo mensajero genera una apertura de ese canal. Esa es por la vía intracelular, la activación de ese canal. Aquí tenemos un ejemplo de canales iónicos, por ejemplo, los analgésicos locales como la lidocaína van a bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, hay canales de sodio activados por ligando como el de acetilcolina, pero también hay canales de sodio dependientes de voltaje, como lo que están en las terminaciones nerviosas. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de canales. O es el canal de sodio tipo ENaC, que es el canal epitelial de sodio, que lo hemos expresado sobre todo a nivel del ano.
de la nefrona. Bien, y luego tenemos las benzodiazepinas que pueden bloquear al diazepam, por ejemplo. Las benzodiazepinas, que es el diazepam, puede bloquear al canal activado por ligando, que es el GABA-A. No, el GABA-A, el que mencionamos, que es el receptor para el neurotransmisor GABA. El receptor se llama GABA-A y cuando se activa permite el paso de un cloro. Y cuando pasa el cloro, ¿qué pasa con la condición de membrana? Se hace más negativo. Eso es lo que vamos a ver un ratito, ¿ya? Pero eso es otro ejemplo de canal iónico. Bien, ahora tenemos a los receptores transmembrana con dominio enzimático vincular. Estos suelen ser activados por ciertos tipos de hormonas y generalmente lo van a ver en todo lo que es el sistema endocrino. El más frecuente de todos estos tipos es el acoplado a la tirosinquinasa y que puede ser utilizado por la hormona tiroidea o por la hormona de crecimiento. Entonces, ese tipo de hormona genera actividad de tirosinquinasa para activar factores de transcripción intracelulares que generen la producción de mayor actividad metabólica, ya sea porque aumentan la actividad de los ribosomas o ya sea porque aumentan la activación de factores de transcripción a nivel nuclear para que se creen más proteínas, para que se creen más enzimas, etc. Ese es el tipo de regulación que hacen estos receptores transmembrana con dominio enzimático. Genera que toda la cascada metabólica se active a través de la vía de la tirosinquinasa, que es la más frecuente de todas. ¿Sí? Ya. Y los receptores intracelulares. Habíamos estado comentando que para que una sustancia pueda atravesar libremente la membrana celular necesita ser tamaño pequeño y lo más liposoluble posible para que difundas con facilidad a través de la membrana. Una sustancia muy frecuente que hace esto es vitamina D. No, la vitamina D es una vitamina lipofílica que puede atravesar fácilmente la membrana. Bueno, aquí casi me ya. Entonces, esa sustancia tiene que poder pasar. ¿Qué otras sustancias pueden pasar? Hormonas, en este caso esteroideas, hormonas sexuales también pueden pasar libremente a través de la membrana y poder hacer acción a nivel nuclear. ¿Qué es lo que nuestras células guardan en el núcleo? ADN. ¿Y el ADN qué es? Ya no, pero el ADN ¿qué contiene? Nuestra información genética, o sea, nuestros genes. ¿Y para qué nos sirve un gen? El gen es el que va a transcribir una proteína que va a tener algún tipo de función en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y todas nuestras proteínas estructurales, por así decirlo, el recetario de todas las enzimas de nuestro cuerpo está guardado en tu ADN. Entonces, cuando tú sueles activar receptores nucleares, lo que tú estás haciendo es activar factores de transcripción, ya sea activarlo en la mayoría de los casos o inactivarlo. ¿Y qué pueden hacer esos factores de transcripción? Bueno, pueden activar la formación de mediadores proinflamatorios o al contrario, pueden inhibirlo. Pueden activar la carga metabólica, ¿no? La actividad metabólica. Pueden activar la producción de enzimas o pueden activar la producción de proteínas estructurales. ¿Y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, un tipo de receptor nuclear es el receptor de mineralocorticoide, ¿no? Para la aldosterona. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la aldosterona? Entonces la aldosterona va a poder atravesar la membrana de la célula y va a llegar hasta el núcleo de la célula de la nefrona. Y ahí en ese receptor va a activar el receptor de mineralocorticoide y va a activar factores de transcripción. ¿Para qué? Para que se expresen proteínas. ¿Y qué van a hacer esas proteínas? Van a comenzar a generar la estructura, expresarse como receptores a nivel de la membrana nuclear, de la membrana celular. ¿Para qué? Para que intercambie sodio por potasio, ¿no? Recuerden que la aldosterona regula la diuresis, ¿no? Es la que genera la homeostasis de medio interno en la parte de la aldosterona, en la parte final del túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esa es una de sus funciones. Entonces, generalmente aquellas sustancias, hormonas, vitaminas, que tienen algún tipo de acción a nivel del núcleo, están muy relacionadas a la activación de factores de transcripción para que se creen proteínas estructurales que se crean a partir de la actividad en los ácidos nucleicos. ¿Sí?
Por ejemplo, otro ejemplo sería, por ejemplo, en el uso de drogas, en la adicción hacia las drogas, hay factores genéticos, factores de transcripción que están asociados a la dependencia a las drogas, tanto a la cocaína como al alcohol. Ya, estos factores de transcripción se van a activar mediado por la acción de la droga. Entonces la droga va a poder hacer que se activen esos factores de transcripción que están ahí a nivel del núcleo para que se genere la dependencia a ese tipo de droga. ¿Sí? Es parte de todo el sistema de la adicción a las drogas. Entonces los factores de transcripción pueden cumplir diferentes tipos de efectos a nivel intracelular. ¿Y cómo los activas? Mediante sustancias que pueden llegar hasta los receptores nucleares. ¿Sí? Ya. Y ahora pasamos al gran grupo de familia de los receptores acoplados a proteína G, o también llamados receptores metabotrópicos. Estos receptores son receptores transmembrana, ya que tienen varios dominios transmembrana, que van a estar en su parte interna asociados a una proteína G, que tiene las tres unidades, alfa, beta y gamma. ¿Ya? Cuando está unido, el alfa, beta y gamma generalmente tiene un GDP. Este GDP gana un fosfato, ¿ya? Para transformarse a GTP, para activar a la proteína y que el alfa se separe. Al las unidades alfa estar separadas, ¿ya? Esta proteína G está activa, el alfa se separa y va a ir a otra estructura que va a ser una estructura efectora. ¿De qué va a depender cuál es esta estructura efectora? Del tipo de proteína G que se haya activado. Entonces, hay subtipos de proteína G, sí. No sé si ya lo vieron en biología, pero hay proteína GS, GQ, GI, G0, las más abundantes. Entonces, una vez que se haya activado el alfa y haya activado su efector, este GTP va a perder nuevamente el fosfato y va a hacer que la unidad alfa se vuelva a unir y vuelve a GTP. Y así se activa y se inactiva el receptor. Entonces, tenemos proteína GS, proteína GI, G0 y proteína GQ. Estas proteínas G van a tener diferentes tipos de activación según el efector que vayan a ir a activar. En el caso de la proteína GS, va a activar canales de calcio y va a activar a la famosa AMP-ciclasa. La AMP-ciclasa es una enzima que se va a encargar de transformar el AMP en AMP cíclico, no el adenosín monofosfato, lo va a transformar, lo va a ciclar, por eso se llama adenina ciclasa. Y al transformarlo en AMP cíclico está activando a un segundo mensajero intracelular, porque el AMP cíclico tiene otras funciones que vamos a ver más adelante. Si es una proteína G cuyo alfa es una GI, esta GI, GS viene de stimulation, por eso es que activa la adenina ciclasa, y GI viene de inhibitorio. Entonces la I viene de inhibir a la adenina ciclasa. Entonces la unidad alfa de esa proteína G va a inhibir la adenina ciclasa, haciendo que las concentraciones del segundo mensajero AMP cíclico disminuyan. Si bien la primera adenina ciclasa aumentaba las concentraciones, ¿no?, de AMP cíclico, el GI va a inhibir la adenina ciclasa y por eso el AMP cíclico se va a disminuir. Entonces, estos tipos de receptores generalmente van a generar efectos opuestos dentro de la misma célula efectora, porque uno aumenta el AMP cíclico y el otro lo disminuye. Adicionalmente a eso, la GI puede activar canales de potasio. Y cuando se complementa con una G0, va a poder inhibir los canales de calcio. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver un detalle, porque en ese tipo de proteína GI G0, el alfa se encarga de inhibir la adenina ciclasa, pero el complejo beta-gamma tiene la otra función. Entonces, en ese tipo de proteína G, tanto alfa como complejo beta-gamma tienen una actividad de segundos mensajeros. Entonces, la actividad de segundos mensajeros del complejo beta-gamma sería inhibir el canal de calcio y activar los canales de potasio. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar la hiperpolarización. Lo vamos a ver más adelante ya con un ejemplo, pero recuerden, cierra calcio y abre potasio. ¿Sí? Y luego tenemos la proteína GQ. Cuando se activa una GQ,
se va a activar a la fosfolipasa C. ¿Sí? Que existe dos tipos, la beta y la gamma. Entonces, beta y gamma se van a unir para poder formar otros mediadores de segundos mensajeros que se llaman IP3, inositol trifosfato, ¿ya? Y el DAG, el famoso DAG, diacilglicerol. Y estas dos sustancias van a fungir de segundos mensajeros intracelulares y hacer diferentes tipos de actividades dependiendo de qué célula efectora están. ¿Sí? Ya, entonces, vamos a hablar primero de los detalles de lo que hace una proteína GQ. Habíamos dicho que una GQ, cuando se activa, el alfa se va a separar y va a ir a un efector, que en este caso, si es GQ, ¿cuál es el efector? Fosfolipasa C. Bien, si es una fosfolipasa, ¿qué creen que hace? Fosforila, ¿a quién? Más que fosforilar, sí fosforilar, pero recuerden que las enzimas, la actividad de la enzima ASA es que corta, ¿verdad? Pero ¿quién corta? A un fosfolípido. ¿Y dónde hay fosfolípidos acá? En toda la membrana, ¿verdad? En toda la membrana están los fosfolípidos. Sí, entonces, este fosfolípido que suele ser inositol fosfato va a ser cortado, primero se va a fosforilar y luego va a ser cortado por esa fosfolipasa para formar IP3 y diacilglicerol. Entonces, este IP3 va a tener sus vías de segundo mensajero, su vía, y el diacilglicerol comúnmente va a activar la proteinquinasa C, y esa proteinquinasa C, bueno, todas las proteinquinasas van a fosforilar. Aquí hay diferentes estructuras depende de la célula efectora. ¿Sí? Por ejemplo, si esta fuera una célula del músculo liso, ya van a ver la clase de contracción de músculo liso en la siguiente clase con el doctor Luis Chimito. Pero si esta fuera una célula muscular lisa, esa proteinquinasa C aperturaría un canal de calcio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay canales que se pueden aperturar por fosforilación de quinasas? Este sería un ejemplo. La proteinquinasa C puede fosforilizar el canal y aperturar ese canal para que entre calcio a la célula. Ya, entonces, la vía de la fosfolipasa C hace toda la transformación de un fosfolípido mediado por la fosfolipasa C para que se formen dos mediadores de segundo mensajero, IP3 y diacilglicerol. Ya. Luego tenemos a la GS y la GI, que les mencioné que se oponen. La GS y la GI se oponen. ¿Por qué? Porque mientras la GS estimula a la adenosina, que es ese mediador, la GI la inhibe. Entonces, el que le estimula la GS, al activarla, hace que el AMP cíclico aumente sus concentraciones. Y el AMP cíclico, que es otro segundo mensajero intracelular, va a activar diferentes proteinquinasas. Una de las más conocidas es la proteinquinasa A, pero puede fosforilar diferentes tipos de proteinquinasas. No es la única la proteinquinasa A. También puede ser a la MLSK, a la quinasa de la cadena también. Entonces, esta vía del AMP cíclico es cuando aumenta sus concentraciones. Pero ¿qué pasa? Que la GI va a inhibirla a la adenosina. Entonces, al inhibirla, van a inhibir las concentraciones de AMP cíclico, y si esto disminuye, ya no hay activación de proteinquinasas y por ende esa activación enzimática va a disminuir. Entonces, generalmente en una misma célula efectora, GS y GI se oponen. Entonces, mientras GS puede generar contracción, GI va a generar relajación. Mientras GS genera lipólisis, GI inhibe lipólisis, ¿no? Mientras uno promueve glucólisis y la otra promueve gluconeogénesis. Entonces, están generando efectos opuestos a nivel de la misma célula efectora. No, es que las reguladoras catalíticas pueden ser varias. Entonces puede ser la proteinquinasa A, la MSK, la calcicalmodulina también pueden ser. O sea, varias. Bien, entonces vamos a ver que el fosfatidilinositol, ese fosfolípido de membrana, va a fosforilarse y va a formar fosfatidilinositol 4-fosfato, que es el PIP, que está acá.
y va a seguir fosforilándose, o sea, van a dar fosfatos. O sea, aquí tiene un fosfato, aquí gana otro fosfato, aquí gana otro fosfato. Y al ganar otro fosfato forma el famoso FIP2, que es el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Cuando está en esta parte de FIP2, ¿sí?, es que va a entrar a juego la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, con sus dos isoformas, la fosfolipasa C beta y la fosfolipasa C gamma, ¿ya?, se van a encargar de fosforilar, o sea, cortar a ese fosfolípido y van a formar a las dos sustancias mediadoras como son los mensajeros. Inositol 1,4,5 trifosfato, que es el famoso IP3, o inositol trifosfato a secas, y el diacilglicerol. Ahora, el inositol trifosfato formado, una vez va a fungir sus efectos de segundo mensajero, ¿sí?, pero una vez que haya actuado sobre su receptor, el IP3 puede regresar a formar el fosfatidilinositol, porque va a ir, estos fosfatos que ganó va a ir perdiendo, va a formar IP2, IP y luego inositol solo. Y el diacilglicerol va a formar, va a ir degradándose, formando citosina y fosfato de diacilglicerol, y cuando estos dos se unan van a volver a formar el fosfatidilinositol. Y así se regulan el fosfolípido en la membrana y los segundos mensajeros no están activos todo el tiempo. Entonces, se forma IP3, se forma diacilglicerol, activan su proteína quinasa o activan su receptor, generan su actividad enzimática o de segundo mensajero y nuevamente se regulan para volver a formar un fosfolípido estructural en la membrana. Y así sucesivamente se van reciclando. Entonces, IP3 va a ir hacia su receptor a activarlo y diacilglicerol va a ir hacia una proteína quinasa, en este caso la proteína quinasa C, a activar. Proteína quinasa C, nuevamente, puede fosforilar diferentes estructuras, generalmente canales iónicos, ¿para qué? Para que se aperturen o para que se cierren, y pueden ser las dos cosas. Ya, entonces, este es el receptor de IP3. El receptor de IP3 se llama IP3R, así lo van a encontrar, no tiene otro nombre distinto. Es un receptor tipo canal iónico, o sea, es un canal iónico activado por ligando. ¿Cuál es el ligando? IP3. Ahora, este canal, cuando se activa, permite el paso de iones calcio. Entonces, ¿dónde está este receptor IP3R? Está en el retículo endoplasmático o en el retículo sarcoplásmico, cualquiera de los dos. Y el IP3 entonces se encarga de ir y como un ligando activar a su receptor, que es un receptor de calcio, un canal de calcio, y cuando se activa ese receptor abre el canal y el calcio que está contenido en el retículo sale hacia el citosol. Entonces, este tipo de mecanismo lo que hace es aumentar las concentraciones de calcio intracelular, pero porque el calcio sale de sus depósitos intracelulares hacia el citosol. ¿Para qué nos sirve? Para, por ejemplo, regular la contracción de ciertas células, como por ejemplo la contracción del músculo liso, que se genera justamente por la activación de ciertas proteínas GQ. Entonces la GQ, que media la formación IP3, al final genera mayor cantidad de calcio intracelular justamente por la activación del receptor IP3R. Entonces suelen ser activados por receptores acoplados a proteína G. ¿Sí? Aquí, antes de pasar, está el CERK, que también es otro canal de calcio, pero a diferencia del IP3R que saca, el CERK mete el retículo. Ya es otro tipo de canal de calcio. Y luego está el receptor RIR para calcio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hablemos del AMP cíclico. El AMP cíclico se va a formar a partir de la actividad de la adeninato ciclasa. Va a hacer que el AMP el ATP pase a adeninato ciclasa para formar AMP cíclico, ¿ya? Y ese AMP cíclico tiene actividad de segundo mensajero, pero cuando ya no queremos su actividad, una forma es bloquear la adenina ciclasa, pero otra forma es aumentar su metabolismo. ¿Y cómo se aumenta el metabolismo del AMP cíclico? Mediante la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es la enzima encargada de degradar al AMP cíclico para que ya no haya actividad de segundo mensajero. Entonces, al final va a formar AMP, que en realidad es 5' AMP, y esa es la forma inactiva del AMP cíclico.
Entonces AMP cíclico es segundo mensajero activo y 5'MP es inactivo. El AMP cíclico va a activar a proteínas quinasas que suelen estar inactivas, las va a fosforilar y las va a pasar a su forma activa. Una de las más frecuentes es la proteína quinasa A, ya viene de ahí. Y la proteína quinasa A va a hacer diferentes efectos dependiendo de qué célula está. Porque, por ejemplo, si es una célula muscular lisa, va a generar la fosforilación de la cadena ligera de miosina y eso genera relajación. Pero si está en el músculo cardíaco, va a fosforilar canales iónicos de calcio, va a aperturar ese canal de calcio, va a entrar calcio al miocardio y al entrar calcio al miocardio genera la contracción cardíaca. Entonces, la actividad de la proteína quinasa de contraer o relajar, la proteína quinasa A, va a depender en qué célula muscular estamos. No va a hacer las mismas acciones en el músculo liso, en el músculo esquelético o en el músculo cardíaco. ¿Sí? Va a variar su actividad. Ya, y por último tenemos al GMP cíclico. En el caso del GMP cíclico, que es la guanosil monofosfato, que es guanosil monofosfato cíclica, ¿ya? Lo que pasa es que el GMP se va a ciclar y esta forma ciclada se activa mediante la acción del óxido nítrico. ¿Y se acuerdan qué hace el óxido nítrico en el organismo? Más o menos. El óxido nítrico es el principal vasodilatador del organismo. ¿Ya? El óxido nítrico se encarga, y nuevamente, es gaseoso, entonces va a difundir libremente a través de las membranas. Generalmente el óxido nítrico se produce a nivel del endotelio. Ya cuando vean la actividad de la función del endotelio que tuvimos en sus clases, van a ver mucha actividad del óxido nítrico. Entonces el óxido nítrico, mediante la vía del GMP cíclico, va a activar ciertas proteínas quinasas. Una de las más frecuentes es la proteína quinasa G, y esa proteína quinasa G va a hacer unas acciones muy parecidas a la proteína quinasa en el músculo liso para generar que haya vasodilatación. ¿No? Va a controlar la liberación de calcio y también va a controlar la actividad de la MLSK, la quinasa de cadena ligera de miosina. Ya, entonces este es otro segundo mensajero, que es menos común que el AMP cíclico, pero que de todas maneras tiene actividades fisiológicas para la regulación de la vasodilatación. Y entonces aquí tenemos una lista de las proteínas quinasas, ¿sí? Bueno, hay las que fosforilan a la serina, a los residuos de serina a nivel de las proteínas. Están las dependientes de calcio calmodulina. Más adelante vamos a hablar, pero el calcio es otro segundo mensajero intracelular que tiene una gran variedad de actividades. Por ejemplo, ya hemos visto ahorita que el calcio genera la contracción, ¿no? Que activas un canal de IP3R y sale calcio, pero también tienes el receptor de renodina y tú lo activas y sale calcio, ¿ya? Pero el calcio también está en la guía de los factores de la coagulación. El calcio es necesario para activar los factores de coagulación. Si no tienes calcio, los factores de coagulación no se van a activar porque los factores tienen que estar en su forma inactiva, pasar a la forma activa, ¿sí? Y necesitas calcio. Entonces el calcio media también la meseta en el potencial de acción cardíaca. ¿Sí? Entonces, en diferentes procesos fisiológicos ustedes van a encontrar el calcio. El calcio también está en la liberación de la exocitosis de los vesículos de neurotransmisores. Entonces, el calcio se usa para muchas cosas. Por lo tanto, el calcio es considerado un segundo mensajero. Y estos procesos de actividad del calcio, algunos de estos, para poder regular otras proteínas, están mediadas por la calmodulina. Entonces, hay procesos dependientes de calmodulina donde, por ejemplo, está la activación de la quinasa de cadena ligera de miosina, la MLSK, de la que nos estaba hablando hace rato. ¿Por qué es muy importante esto? Porque es la que va a regular la contracción del músculo liso, que es la clase que van a tener la siguiente semana. Y los procesos de calmodulina pueden estar a nivel de músculo liso, músculo cardíaco, incluso a nivel de la liberación de ciertos neurotransmisores. Hay tres tipos de quinasas, quinasa 1, 2 y 3, más la que activa la MLSK. Luego tienen
la proteína quinasa C, de la que ya les he hablado hace poco. Luego están los dependientes de AMP, donde tienes la de AMP cíclico, que es la proteína quinasa A, y la GMP cíclico, que es la proteína quinasa G. Y algunos quinasas que van a fosforilar residuos de tirosina, que están asociados a lo que serían las vías enzimáticas de tirosina quinasa, pero no son muy frecuentes en el organismo. Generalmente tienen que ver con factores de crecimiento, factores de transcripción. Factores, sobre todo, factores de crecimiento celular a nivel metabólico. Ya, entonces, como estamos hablando del calcio, vamos a ver que los canales de calcio tienen una gran diversidad y están muy distribuidos a nivel de todo el organismo. Hay los canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del cambio de potencial de membrana, esta membrana se despolariza y puede generar la activación de estos canales de calcio. Ya están los canales de calcio activados por ligando, que uno de ellos ya los vimos, el IP3R, es un canal de calcio activado por ligando. Están los canales de calcio mecánicos, ¿ya? Y están los canales de calcio que operan para almacenaje, que este, por ejemplo, es lo que vimos hace rato del CERCA, sirve como esta función de almacenaje. Entonces, va a haber diferentes tipos de receptores de canales de calcio. Pero también existe la actividad del canal de calcio mediante su proteína modulada por calcio, que se llama calmodulina. O sea, el nombre de calmodulina viene justamente de ese nombre, proteína modulada por calcio. ¿Y qué pasa cuando el calcio activa la calmodulina? Se forma el complejo calcio-calmodulina, que puede formar a estas cuatro quinasas tipo calmodulina. Y bueno, van a mediar diferentes tipos de actividades, dependiendo de dónde están ubicados. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ya, esa es una tabla de dónde están ubicados los diferentes canales de calcio. ¿Sí? Como les decía, hay unas controladas por voltaje, de las cuales el N, ya, el PQ y el R están a nivel de las terminaciones nerviosas. Diferentes secciones de las terminaciones nerviosas, de las cuales el N está a nivel... genera la liberación de neurotransmisores de las terminaciones, igual que el PQ, y el R sí está a nivel de las dendritas. ¿Ya? Entonces, recuerden que el calcio es un catión, ¿no? Que tiene carga positiva y genera despolarizaciones. Aunque generalmente el calcio le gusta meterse en la célula, cuando hay movilización de calcio, hay movilizaciones de cargas positivas. Entonces hay... a nivel de las terminaciones nerviosas van a generar voltajes positivos. Entonces, los canales de calcio tipo N va a generar que se liberen neurotransmisores. Entonces, vieron en la sinapsis que las vesículas van a almacenar neurotransmisor, ¿ya? Y para que el neurotransmisor se libere, necesita poder unirse, integrarse a la membrana y liberarse por exocitosis. Y entonces, si no hay actividad de calcio, no hay actividad de todo el sistema enzimático de proteínas para que se pueda producir la exocitosis, ¿no? Es parte de los mecanismos de transporte a nivel celular. Ya, entonces vamos a ver que esos son los activados por voltaje a nivel neuronal, pero también están a nivel de las otras células, como por ejemplo para la contracción, donde los canales de calcio de tipo L son los más conocidos, los más conocidos en general. Entonces vamos a ver que los canales de calcio de tipo L van a estar, por ejemplo, en el músculo liso vascular y en el músculo cardíaco. Van a haber algunas sustancias, no en el cuerpo, sino a niveles de fármacos, que van a ser mucho más específicos para ciertos tipos de canales de calcio. Entonces es importante identificarlos y saber la diferencia en ubicación y en función de estos tipos de canales, para saber qué tipo de fármaco puede bloquear a cada uno en específico. Luego tenemos el canal de activo por ligando del IP3R, ¿ya? Que libera calcio de los retículos endoplasmáticos trofoplásmicos a partir de su activación, y el de reanodina. ¿Y el de reanodina dónde está? ¿Dónde está el retorno de reanodina? Por ahí dice, está en el músculo cardíaco.
Ya, la contracción del músculo liso y la contracción del músculo cardíaco son diferentes. Pero los dos son músculos, sí, pero el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco se contraen de forma distinta. Todos utilizan calcio, pero la maquinaria de contracción es diferente. Primero, porque la contracción del músculo esquelético es voluntaria y la contracción del músculo liso suele ser involuntaria, ¿no? Y la contracción del músculo cardíaco también es involuntaria, porque lo controla el autónomo. Entonces ustedes van a ver que cada tipo de contracción va a tener sus variabilidades en función a que el tejido es distinto a pesar de que todos son músculos y que el control uno es voluntario y otro es involuntario, ¿sí? Por ende el calcio si bien va a generar la contracción, pero lo va a generar de diferentes formas. Entonces, cuando existe la contracción cardíaca, va a haber un ingreso de calcio en el músculo cardíaco, pero ese calcio va a generar la activación de ese canal de reanodina. Y cuando se activa este receptor de reanodina, cuyo ligando es calcio, pero doctor, usted me está diciendo que ese canal es un canal de calcio. Sí, ¿y quién es su ligando? Calcio. O sea, su ligando es calcio para que tenga más calcio. Sí, así es el receptor de reanodina. ¿Y por qué? Ese fenómeno en el corazón se llama sensibilización del calcio mediada por el calcio. Sí, lo van a ver en la contracción cardíaca, pero es muy interesante porque calcio es el ligando y calcio es el ion que pasa a través del canal. Entonces, con un poquito de calcio de estímulo, este receptor genera la apertura de que haya salida de mucho calcio al retículo para que haya un gran aumento de calcio a nivel exponencial de forma que se genere la contracción cardíaca. Pero ya lo van a ver con mayor detalle luego cuando vean contracción. Bien. Hasta ahí, todo bien. Ya reconocieron los receptores, ya conocieron los canales. Ahora vamos repasando un poquito porque vamos a tener tiempo, porque el potencial, el doctor sobre todo lo va a hacer en un repaso que se les va a dejar grabado, ¿ya? Entonces, les va a hacer ejercicios y todo, ¿ya? Entonces, repasemos. Para que una célula se comunique, ¿qué necesita? ¿Cómo? Mensajeros, ¿ya? Porque está llegando el mensaje para comunicar una célula a otra. ¿Qué? Ya una señal de activación del mensaje, una señal inicial del mensaje. Ya, mediadores, receptores, que es el que va a recibir el mensaje. ¿Ya? Y a través. Entonces, una célula le puede mandar el mensaje a otra de diferentes formas. La más frecuente es a través de las hormonas. Una hormona viaja por la sangre y va a llegar a su receptor y lo va a activar. ¿Ya? Pero también se puede dar que una célula está al lado de otra y como ustedes no están sentados uno al lado de otro y están que conversan con el de lado, ¿no? Eso sería como unir en gap, ¿no? Tienen que estar pegaditos para que puedan transmitir ese mensaje. Pero si, por ejemplo, su compañera le quiere mandar una información a su compañera que está por allá, ¿ya? Esa sería endocrino, porque está muy lejos y necesitas ¿qué? La sangre para que llegue el mensaje, ¿sí? ¿Ya? Y así podemos dar diferentes ejemplos de cómo se van a comunicar las células, pero siempre tiene que haber un mensajero, un receptor y una señal de inicio. Entonces, cuando hay un estímulo, se activa el receptor y luego va a activarse unos mensajeros para que en la célula efectora se generen diferentes procesos intracelulares. ¿Ya? Y dentro de esos mediadores intracelulares tenemos a la famosa vía de la proteína G. Y la vía de la proteína G, tenemos ¿cuántas proteínas G? Principales, ¿no? Hay más, pero suelen necesitarse mucho menos. Ya, a ver cuáles. G0, GQ, GS, GI. ¿Sí? G y G0 suelen ser hermanos. ¿Ya? G y G0 van juntos. Porque cuando se activa el I del alfa I, ¿qué hace esa alfa? Esa GI alfa. ¿Cómo? Inhibe, ¿a quién inhibe? ¿A qué? A la endociclasa, muy bien. A la endociclasa. La GI, el alfa va a inhibir en la endociclasa. Pero en la GI, G0 tiene una peculiaridad que no tienen las otras, que el complejo beta gamma activa otra cosa.
¿Qué activa? Canal de calcio, canal de potasio. Activa a canales de potasio y cierra algo. ¿Qué cierra? Calcio. Al calcio. ¿No? ¿Han visto ese juego de iones en que se abre calcio, perdón, se abre potasio y se cierra calcio? ¿Por qué? Porque son opuestos a nivel de iones. No, pero si los dos son positivos, sí, pero el calcio le gusta entrar y el potasio le gusta salir. Son dos cosas distintas. Ya, entonces el flujo de los iones es muy importante. Y saber la carga de los iones también es importante. Por ejemplo, el sodio es positivo, ¿verdad? Pero tiene más 1 o más 2. Más 1, ¿verdad? Entonces siempre es sodio más. No le pones el 1 porque se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Pero el calcio, más 2. Entonces Sa más 2. O más, le puedes poner también. Entonces cuando ustedes hablan de iones, no se olviden de ponerle su carga. Ya, porque cuando ustedes ponen Na, así a secas, para cualquiera es sodio neutro, pero en el cuerpo no suele estar el sodio neutro, siempre suele estar cargado con el más. A no ser que esté acompañado de L más. Entonces si está NaCl junto, ahí sí, pues no, el más y el menos se neutralizan con Cl. ¿Ya? Entonces, estamos ahí proteína G y G0, pero luego tenemos en la proteína G. ¿La proteína G? Ya me dijeron G y G0. ¿Lo que más tenemos? GS, que se opone, es totalmente opuesto. ¿Por qué? No activa la GI, inhibe la enzima y activa la GI. Perdón, activa la enzima y la GI. ¿Qué enzima? ¿Me dijeron por acá? La endiciclasa. ¿Sí? Entonces, GS activa la endiciclasa, GI inhibe la endiciclasa. Entonces, cuando la endiciclasa se activa, ¿qué se va a formar? AMP cíclico. AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico quién va a activar? A la proteína quinasa. Proteína quinasas, de las cuales la más conocida que activa es a la proteína quinasa A. ¿Sí? ¿Sí? Ya, esta primera fila le va a preguntar bastante. Entonces, eso tiene la GS. ¿Y la GQ? ¿Qué hace la GQ? ¿Cómo? Activa su efector. ¿Cuál es su efector? Fosfolipasa C. Ya. Y como es fosfolipasa, ¿qué va a hacer? Corta. Va a coger fosfolípido que primero se va a ir fosforilando y luego cuando está en PIP2 lo corta a la mitad, formando dos mediadores de segundos mensajeros, que son IP3 y diacilglicerol. diacilglicerol, el DAG, muy bien. Y el IP3. Y IP3, inositol, trifosfato, o IP3. ¿Ya? ¿Y qué hace el diacilglicerol? Activa la proteína quinasa C muy bien. El diacilglicerol activa la proteína quinasa C. ¿Y qué hace el IP3? Antes de abrir el canal va al receptor, que es el canal, ya, es porque va a un receptor activado por ligando. ¿Sí? Activado por ligando. Entonces, si les preguntan, ¿el receptor de IP3 qué tipo de receptor es? Es un receptor activado por ligando, que el ligando es el IP3. ¿Sí? ¿Y qué ion pasa? Calcio. ¿Pero qué hace? ¿Que el calcio salga de la célula o entra de la célula? No, que salga del retículo del citosol. Muy bien. ¿Ven que son cosas distintas? Hacer que entre la célula, que salga. ¿Hacia dónde sale? Del retículo hacia el citosol. ¿Sí? Entonces, ¿ven chicos que la fisiología celular es muy fácil? Me lo han repasado todo en un ratito. ¿Sí? El diacilglicerol activa proteína quinasa C. ¿Sí? A la proteína quinasa C. Y proteína quinasa C fosforila, puede ser un canal de calcio, puede ser otra enzima, depende de qué enzima usemos. Ya. Entonces, hasta ahí ya toda la vida de segundo mensajero parece que la domina muy bien. Entonces vamos a es potencial de membrana. Pero para poder hablar de potencial de acción y potencial de membrana, tenemos que ver lo que son los potenciales de difusión. ¿Sí? Ya. Esto es sacado del Constance. La primera parte tiene una mezcla entre el Brenner y el Gano y una
pinceladas de Guyton y unas pinceladas de Constanzo. ¿Sí? Pero esta segunda parte está entre el Constanzo y el Guyton, porque lo tiene mucho mejor descrito. Entonces, el Constanzo, si han leído el Constanzo, ¿verdad? ¿Sí? Es muy bonito ese libro, es bien fácil de entender. Si alguna vez se complican con un tema, lean el Constanzo. Entonces, el Constanzo define el potencial de difusión como es la diferencia de potencial generada a través de una membrana cuando un soluto cargado, o sea, un ion, se difunde a favor de su gradiente de concentración. ¿Sí? Más o menos ahí lo se entiende. Si lo leemos, nos vamos a perder un poco. Pero acá es importante. No causan cambios en la concentración de los iones en la solución global. O sea, ¿qué quiere decir? Que el movimiento de iones mediante una membrana permeable al ion no va a generar cambios en las concentraciones de iones. ¿Por qué? Porque va a estar delimitado por la carga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ustedes saben que las soluciones las pueden generar que tengan un potencial medido por miliequivalentes, mediado por la cantidad de iones que tienen, porque los iones se cargan, ¿verdad? Y estas soluciones, a mayor cantidad de iones de un tipo, va a tener una mayor gradiente de concentración, porque los iones viajan de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces tengo una solución y otra solución, y entre ellos hay una... acá hay sodio y acá hay sodio. Pero acá hay mucho más sodio en este lado y acá hay poquito sodio. Entonces, si yo hago que esta membrana sea permeable al sodio y no al agua, el ion se va a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿no es cierto? Para tratar de equiparar las concentraciones. Y entonces, ese flujo pasivo del ion se llama potencial de difusión. ¿Sí? Entonces, es la capacidad que tiene un ion de poder viajar hacia otro. Pero en algún momento, esta cantidad de iones, como está activando carga, va a generar que a través de la membrana se junten las cargas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un lugar no puede haber unos iones positivos y negativos. Tienen que también mantener su equilibrio entre iones positivos y negativos. Por ejemplo, ustedes aprendieron que las proteínas tienen carga negativa, ¿no? Entonces, cuando tú le das carga negativa, se repele y no puedes llenarlo de carga negativa, 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 porque lo va a repeler, va a limitar que pase. Entonces, cuando el sodio va por la gradiente de concentración a aumentar las cargas positivas en un lado, va a haber en un momento que me va a decir, por favor, para, porque ya tengo demasiado. ¿Sí? Entonces, el flujo para que pase de un lado a otro se llama potencial de difusión. Y el otro concepto, que es el potencial de equilibrio, es el potencial de difusión que equilibra exactamente la tendencia de difusión a favor de la diferencia de concentración. ¿Qué quiere decir? Que ya con esa cantidad de carga ya no va a querer seguir a mayor gradiente porque tiene mucha carga por ese lado y por eso ya no lo va a dejar fluir. Le va a decir, hasta aquí nomás porque ya tengo mucho. ¿Sí? Ya tengo mucha carga de tu ion. Ya tengo mucha carga positiva y ya tengo mucha carga negativa, dependiendo hacia dónde fluye el ion. ¿Sí? ¿Hasta ahí nos entendimos más o menos? Creo que con el ejemplo se entiende mucho mejor. Pero le estoy dejando toda la definición que dice Constanzo para que más o menos lo lean y tengan las características, pero el ejemplo lo explico mucho mejor. Ya, ese es el ejemplo, dice. Imaginemos que esta es una solución que tiene sodio y cloro, y esta es otra solución que tiene sodio y cloro, pero aquí está mucho más concentrada que en esto de acá. Entonces quiere decir que aquí hay muchas más cargas positivas y negativas, y acá hay menos cargas positivas y negativas. Entonces, ¿qué dicen? Que esta membrana que divide las soluciones es una membrana selectiva para el sodio, o sea, solamente deja pasar sodio, pero no deja pasar cloro. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cargas positivas de sodio por gradiente de concentración se vayan hacia esta solución, van a aumentar las cargas positivas acá y acá van a quedarse las cargas negativas. ¿Sí? Aquí reducen las negativas, pero aquí se van a ir concentrando. Perdón, aquí reducen las positivas y se van a ir concentrando las negativas porque el cloro no puede fluir. Entonces, si aquí tengo 50 positivos y aquí tengo, 50 negativos y aquí tengo 10 negativos, siempre van a ser 50-10. Eso no va a variar. ¿Qué puede variar? El sodio.
Si aquí había 50 y aquí había 10, estos 50 se van a ir yendo para acá. Entonces, al irse por el gradiente de concentración hacia el lado donde hay menos carga de sodio, en algún momento aquí va a haber mucho más positivo de lo que puede haber porque el negativo se está manteniendo acá. Entonces, cuando el equilibrio iónico no de gradiente de concentración ya evite que se sigan pasando los iones positivos porque tiene mucha carga positiva acá, es que va a entrar en su equilibrio químico. ¿Sí? A eso se llama potencial de difusión o gradiente de equilibrio químico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? No, hay un desbalance en relación a la concentración, ¿no? Pero la carga está generando que, a pesar de que esté más concentrado acá, no siga fluyendo. O sea, va en contra de la gradiente de concentración, la para. Dice, pero si aquí estoy mucho más concentrado, ¿por qué no puedo ir allá? Porque tus cargas positivas están excediendo lo que esta carga negativa puede controlar para mantener un equilibrio. ¿Sí? Entonces ahí el sodio entra en equilibrio químico. ¿Qué quiere decir? Que no se va a ir ni para acá ni para allá, se va a mantener igual. No va a fluir, a pesar que la membrana sigue siendo permeable al ion. En este caso, permeable al sodio. ¿Sí? Ya. Entonces, nuestra membrana es permeable a iones. Sí, nuestra membrana es permeable a iones, pero no todo el tiempo. ¿De qué va a depender? De la apertura de estos canales iónicos activados por voltaje o activados por ligando. No habíamos dicho, activado por ligando era con acetilcolina y activado por voltaje son las terminaciones nerviosas, justamente para que se puedan despolarizar, porque el nervio se despolariza rápidamente. Bien, entonces, ¿se acuerdan de cuáles son los iones intracelulares y cuáles son los extracelulares? ¿Sí? Ya. Entonces, sodio es intra o extra. Extra, el principal extra. Entonces, si quieren ver la concentración, sodio 142 afuera y 10 más o menos adentro. Potasio, el principal intra. Y hay poquito afuera, pero hay mucho dentro. Calcio, es extra. Y el cloro, también extra, ¿por qué? Porque siempre acompaña al sodio. El cloro y el sodio suelen ir de la mano siempre. Ya, entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros hagamos que nuestra membrana así esté en equilibrio cuando la membrana no es permeable a los iones? Pero ¿qué pasa si yo comienzo a ser permeable a los iones? Nuestro ion va a querer ir siempre a donde hay menor concentración, de donde hay mayor hacia donde hay menor, ¿verdad? Sí, entonces, si yo hago permeable al sodio, aperturar un canal de sodio, ¿a dónde se va a ir? Va a ir del extra al intra, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú aperturas un canal de sodio, del extra hacia el intra, va a hacer que los iones positivos se metan a la célula, haciendo que el voltaje adentro de la célula se haga cada vez más positivo, porque se está metiendo los iones sodio. Ya. En cambio, si yo abro un canal de potasio, ¿ya? ¿Hacia dónde se va a ir? Está adentro, entonces si yo le abro la puerta, va a querer salir. Ya, pero si yo estoy haciendo que el potasio se vaya hacia afuera, adentro estoy ganando carga positiva o la estoy perdiendo. La pierdo, o sea, se vuelve menos negativo. Entonces mi potencial se vuelve cada vez negativo. Entonces, apertura de potasio generalmente hace más negativo mi potencial de membrana. Y cuando yo aperturo calcio, si está mucho más almacenado afuera, cuando yo abro un canal de calcio, ¿dónde se va a ir? Adentro. Es diferente cuando yo estoy en el retículo donde está el almacén. Si yo abro el almacén, va a salir del almacén al citosol. No afuera de la célula, al citosol. ¿Ya? Y el cloro, cuando abro un canal de cloro, por ejemplo un GABA, abro el canal, se mete, ¿verdad? Porque adentro no hay tanto cloro, el cloro está afuera, entonces se va a querer meter en la célula. Y se están metiendo iones negativos, entonces ¿cómo se va a ver la membrana? Cada vez más negativa, su potencial. ¿Sí? Ya, entonces ya hemos analizado esos iones y ya sabemos cómo van a ver el flujo, ya sea el flujo o el flujo de iones. Y con eso vamos a ver lo siguiente, que es la ecuación de Marx. La ecuación de Marx la deben haber visto en lo que es
química, física, ¿no? Para ver la regulación del potencial de las membranas entre dos soluciones, ¿no? Una membrana y dos soluciones. Pero en este caso, para el organismo, está la concentración intracelular y la concentración extracelular. Se hace el logaritmo del cociente de la relación entre las dos concentraciones. ¿Y qué propone la ecuación de Nernst? El potencial de equilibrio medido en milivoltios para el ion dado. O sea, si es sodio, para el potasio, para el calcio. Luego, este menos 2,3 RT sobre F, quitando la Z del lado, porque la Z es la carga del ion, va a ser una constante que va a tener la ecuación de Nernst. Cuando el cuerpo se encuentra a 37 grados centígrados, se dice que la constante es 60 milivoltios. Para algunas literaturas, en este caso para el Constanzo, lo está considerando 60, pero si ustedes revisan el Guyton, les va a decir 61, que la constante es 61. Entonces, les he traído las dos versiones, pero el doctor Yoshimoto me indicó que trabajemos con 60 porque todos sus ejercicios están dados para calcularlos con 60. ¿Ya? Porque clásicamente ha sido 60 siempre. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, dependiendo de qué literatura revisen, la variante de la ecuación de Nernst puede ser 60 o 61. Les he traído las dos para que comparen, pero cuando hagan los ejercicios del doctor Yoshimoto, con 60. ¿Sí? Ya. Entonces, la carga del ion, si es sodio es más 1, si es calcio es más 2, si es cloro es menos 1. Entonces, el más menos va a depender de la carga del ion. Ya. Y la concentración, si bien aquí dice milimoles litro, como se van a anular entre los dos, no importa si lo hacen con miliequivalentes, igual les va a salir. ¿Ya? Ya, entonces, si ustedes lo reemplazan para cada ion según las concentraciones que hemos visto en la diapositiva previa de miliequivalente, K, intra, extra y todo, que es parte de los ejercicios que seguro que el doctor nos va a hacer realizar, si lo calculan con 60, para el potencial de equilibrio en reposo del sodio es más 65, pero con 61 es más 61. Para el calcio es más 120 y con 61 124. Para el potasio menos 95 y para el 61 menos 94. Y para el cloro menos 90 y menos 81. ¿Sí? Esos valores son con 60 y con 61. ¿Y a qué nos dice eso? Que para que un ion deje de fluir de un lado a otro, tiene que llegar a ese potencial de membrana. Por ejemplo, para que el sodio que se mete en la célula deje de meterse, el potencial de membrana debería ser hasta más 65. Es bastante alto. Nunca se llega tan alto, ¿verdad? Se llega hasta más 30 más o menos. Pero ya cuando se está acercando a 0, entre 0 y 30, los canales de sodio se van cerrando, porque está llegando a su equilibrio. Lo mismo pasa con el potasio. El potasio, cuando se abre el canal de potasio, el potasio quiere meterse. No, perdón, quiere salir. Y va a salir hasta que el potencial esté en menos 95. Entonces, porque recuerden que el potasio hace que el potencial de membrana sea más negativo. Entonces, va a salir hasta que llegue hasta menos 95. Y lo mismo va a pasar con el cloro. Pero el cloro, recuerden, el cloro sí entra. Entonces, va a entrar hasta que esté en menos 90. Cuando llegue a menos 90, ya no entra más cloro. ¿Sí? Y así más o menos es como van a fluir cada uno de los iones. Entonces, ¿cuál de estos tiene la mayor variabilidad? El calcio. Porque el calcio puede llegar... ¿Cuál es el potencial de membrana normal? Menos 90, menos 70, dependiendo del tipo de célula, menos 90, menos 70. Entonces, fíjense que el calcio puede llegar hasta más 20. Entonces, el calcio puede entrar a una célula hasta llegar hasta más 20. Y ahí recién el calcio dejaría de entrar. Entonces, la permeabilidad del calcio y el potasio suelen ser altos. Por esas mismas situaciones. Ya, entonces vamos a ver que dependiendo del tipo de célula, vamos a tener potenciales en reposo, los rangos de variabilidad van a ser distintos. Por ejemplo, una célula nerviosa, una neurona, tiene un potencial en reposo, el potencial de membrana en reposo del menos 60 a menos 70. ¿Sí? Ya. Algunas literaturas la van a encontrar menos 60, otras menos 70.
Pero ¿qué es importante? Que cuando ustedes trabajen, la mayoría trabaja con -60, cuando ustedes hacen que el cloro entre, ya, que ganando iones negativos, se va a hiperpolarizar, ¿no? ¿Recuerdan ese término hiperpolarización? Se va a hiperpolarizar y cuando se ha hiperpolarizado puede llegar a del -60 a -65 o de -65 a -70 y esa variabilidad de pequeñas de 5 menos puede evitar que se forme el potencial de acción. O sea, esa pequeña variación evita que se haga toda la despolarización posterior. Así que no es poco esa variabilidad. Luego tenemos el músculo esquelético entre -85 a 95, ¿sí? Un promedio de -90. Por ejemplo, aquí, cuando se habla de la difusión del sodio y la difusión del potasio, se dice que la constante de equilibrio de la membrana es -90. ¿Pero por qué? Porque aquí funge algo llamado la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Que les habló el doctor en la clase pasada, en transporte, de la bomba sodio-potasio ATPase. Sí, y la bomba sodio-potasio ATPase, ¿qué tipo de transporte es? ¿Pasivo o activo? Activo, es contraadherente en concentración, porque hace ATP. Entonces, cuando hablamos de la ecuación de las constantes de equilibrio iónico, estamos hablando en términos de que el único ion que se movilice sea ese ion. Pero recuerden que en la membrana celular no solo se moviliza ese ion, en la mayoría de membranas se moviliza sodio y potasio y en algunas adicionalmente el calcio. ¿Sí? Entonces no podemos hablar de solamente esos dos iones, tenemos que hablar de todos los iones. Entonces, y no solamente eso, se moviliza el sodio, se moviliza el potasio y luego la bomba sodio-potasio ATPase vuelve al nuevo estado original, haciendo que el sodio que se metió salga y que el potasio que salió entre, ¿no? En contra de la gradiente, generando por eso el equilibrio en la membrana. Entonces, si yo mezclo cada uno de los potenciales dados por la difusión del sodio, la difusión del potasio y la actividad de la bomba sodio-ATPase, voy a tener el potencial de membrana en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Eso yo no lo puedo calcular en la ecuación de Nernst, eso lo calculo con la ecuación de Goldman. Que también el doctor me mencionó que les va a hacer unos ejercicios ahí con la ecuación de Goldman, ¿ya? Para que puedan también calcular. O sea, cuánto es el sodio, cuánto es el potasio y cuánto hace la bomba. Y puedan calcular. Que es una suma de todo en realidad. Bien, entonces seguimos. El músculo liso tiene un potencial de reposo de -50 a -60. Y fíjense que el músculo cardíaco es de -80 a -90. Ven que el liso, el esquelético y el cardíaco son diferentes. ¿Sí? Es más, en el cardíaco tenemos dos tipos de células, ¿no? En histología los vieron, las células nodales y las células no nodales, ¿no es cierto? Entonces las células nodales son las células del marcapaso y las no nodales son las células del músculo cardíaco per se, ¿no? Entonces vamos a ver que cada uno de estos tipos va a tener su despolarización especial dependiendo de si se despolariza una célula nodal o una no nodal en el músculo cardíaco. Por eso tiene un rango de variabilidad. En las células ciliadas en la cóclea también está un potencial mucho menor, igual que los fotorreceptores. Entonces los órganos de los sentidos también se generan potencial en membrana. Y se sabe que los astrocitos y el eritrocito también tienen, pero vemos que el eritrocito tiene mucho menos su potencial en membrana. Entonces quiere decir que el flujo de iones es mucho menor. No necesariamente por eso se van a despolarizar. Generalmente las células que tienen despolarización son las células nerviosas y las musculares. Pero eso no quiere decir que las membranas no tengan potencial de membrana, porque todos tienen iones. Bien, entonces ya entrando al tema específico del potencial de acción, vamos a ver que las células que van a tener estas, como les mencionaba hace un ratito, son aquellas que tienen, son células excitables, como el nervio y el músculo. El nervio, porque a través de la corriente iónica generan corrientes eléctricas, y el músculo, porque para que genere la contracción tiene que generar una despolarización muscular. Y también hay fibras nerviosas que están controlando esa contracción. Entonces, vamos a repasar términos como la despolarización. ¿Qué es la despolarización? Despolarización.
Cuando hay un aumento de cargas positivas en el potencial de membrana, haciendo que se vuelva cada vez menos negativo o más positivo, como quieran decirlo. Eso genera despolarización. Hay un aumento de las cargas positivas dentro de la célula, generando que el potencial de membrana sea cada vez menos negativo o más positivo. ¿Sí? ¿Qué iones es que generalmente genera la despolarización? El sodio. Entonces, si este fuera una neurona, ¿sí?, va a haber una apertura de los canales de sodio y dependientes de voltaje, haciendo que se despolarice y entre el sodio. Al despolarizarse y pasar al umbral, se genera el potencial de acción. ¿Por qué? Porque el potencial de acción, ¿qué cosa es? Un fenómeno llamado de todo o nada. ¿Sí? Es un fenómeno de todo o nada. Cuando recibo el estímulo suficiente para completar la acción y pasar un umbral, se genera todo el efecto. Pero ¿qué pasaría? Bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tengo estímulos suficientes para pasar el umbral? Bueno, en ese caso se despolariza porque pasa el umbral iniciando el potencial de acción. Cuando hay un exceso, ahí hay una sobreexcitación, pero luego se genera la repolarización. ¿Y qué es la repolarización? Cuando aumentan las cargas negativas o disminuyen las positivas, haciendo que el potencial de membrana vuelva a su estado de reposo. ¿Sí? Esa es la repolarización. Y existe otro fenómeno que se llama de hiperpolarización, que es aquí más abajito. ¿No? Si esta curva viniera hasta acá abajo, sería un fenómeno de repolarización. ¿Qué es el de repolarización? Perdón, de hiperpolarización, perdón. Hiperpolarización. Si esta curva que se está repolarizando viniera por acá, más abajo, y se quedara aquí abajo, sería hiperpolarización. ¿Qué es? Es un aumento de las cargas negativas más allá del potencial de reposo. ¿Sí? Entonces, generalmente cuando una fibra está hiperpolarizada, repolarizarla es mucho más difícil, porque si de aquí a aquí yo te necesitabas 70 más, si es que está menos 5, necesito el 70 más, se va a quedar acá y no va a poder pasar el umbral. ¿Sí? Entonces, ese cambio en pequeños milivoltios, haciéndolo más negativo, genera que haya un efecto de evitar el potencial de acción. Luego, las corrientes de entrada se refiere a los iones que ingresan a la célula, que serían calcio y sodio, ¿no? Calcio y sodio entran a la célula. Y las corrientes de salida serían el potasio, que le gusta salir. ¿No? Generalmente las corrientes de salida son de potasio. Y luego hablamos del periodo refractario, tanto absoluto como relativo, que son lo que les mencionaba. Cuando una célula se despolariza, no se va a poder volver a despolarizar a no ser que vuelva a su estado de reposo. ¿Por qué? Porque cuando se despolariza, el receptor, el canal iónico, va a pasar de su forma inactiva a su forma activa. Por eso se está despolarizando. Pero cuando termina de despolarizarse, el receptor que está activo pasa al estado inactivo de resistencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado de los estados de los canales. Entonces, por más que yo lo quiera dejar abierto, no va a poder. ¿Por qué? Porque el potencial de membrana está muy alto. Necesita volver a bajar al estado de reposo para recién poder estar en su estado para que nuevamente pueda ser despolarizado. ¿Sí? Entonces, ¿está cerrado, está abierto o está inactivo el canal? Pues normalmente el reposo está cerrado, pero se puede activar. Cuando se activa se despolariza y aquí se va a cerrar, pero se va a inactivar. Al inactivarse no se puede seguir despolarizando porque el potencial de membrana no se lo permite. ¿Y cuándo se vuelve a abrir? Cuando se repolariza, ahí recién se vuelve a abrir. Y bien, entonces el periodo refractario absoluto es el estado en el cual una membrana no se puede volver a despolarizar porque no va a haber respuesta a través de los canales. Y el relativo es el de que
teóricamente el canal está hábil a poder transportar iones, pero como todavía no se ha terminado de repolarizar, la gradiente de concentración no permite que haya otra despolarización. Ese es el relativo. El absoluto es que definitivamente no va a haber, y el otro es que pudiendo haber una despolarización no la hay porque el potencial membrana no lo permite. ¿Sí? Porque el canal se responde, pero el potencial no. Gracias a las gradientes de equilibrio iónico. Ya. Entonces, la mayoría de flujos iónicos se dan con el sodio y el potasio, principalmente. Y por ahí en algunos interviene el calcio, como por ejemplo en la contracción cardíaca. No, pero ya cuando ven contracción paso por paso ya van a ver cada una de las fases de esa despolarización. Entonces vamos a ver que normalmente, en este caso que sería una célula de menos 70, sería una célula nerviosa, ¿sí? Entonces una célula nerviosa tiene conductancia al sodio y al potasio. Entonces cuando viene el estímulo eléctrico o el estímulo por ejemplo la acetilcolina, se va a activar y se va a despolarizar. Y aquí inicia la conductancia del sodio. Pero cuando llega a un estado entre, que más o menos es alrededor de más 30, los canales de sodio se inactivan, y ya no hay conductancia del sodio, ya el sodio no puede seguir metiéndose en la célula, se acabó la conductancia. Pero la del potasio es donde inicia lento, o sea, el sodio inicia rápido y termina rápido, pero la del potasio inicia lento y se mantiene hasta que inicie la bomba sodio-potasio ATPase, y ahí es donde se genera el cambio. Entonces fíjense cómo desde menos 70 hasta más 10, ahí se cerró sodio, pero mientras hay más 10, el potasio sigue todavía avanzando y se hace como su meseta en la conductancia de potasio, porque la salida del potasio se hace más lenta hasta que se active la bomba sodio-potasio ATPase y ya se vuelve a repolarizar la célula y vuelve a su menos 70. Eso puede parecer muy lento, pero en realidad esto se da en milisegundos, ¿no? En los 2 milisegundos ya terminó la conductancia de ambos, y en menos de 1 milisegundo termina la conductancia del sodio. Entonces la del sodio es muy rápida y la del potasio es mucho más lenta y más duradera en el tiempo. Entonces una célula normalmente es mucho más permeable al potasio que al sodio. No, el sodio es algo rápido que termina rápido, pero el potasio es más constante en el tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces aquí tenemos, ya uniendo los conceptos, como aquí hay grado de excitabilidad y grado del potencial de membrana milivoltios. Cuando está en menos 70 está en estado de reposo, el grado de excitabilidad es muy grande. ¿Por qué? Porque los canales están cerrados pero no están inactivos. Entonces, llega un estímulo y va a generarle ahí una despolarización rápida, abriendo sobre todo inicialmente los canales de sodio. Los canales de sodio se van a abrir. Luego los canales de sodio se van a cerrar, se van a activar, y paralelamente se van a abrir los canales de potasio. Y los canales de potasio van a hacer que esto disminuya lentamente hasta que se active la bomba sodio-potasio ATPase, que ya va a hacer que vuelva a su estado de reposo. Pero la conductancia hacia el potasio es mucho más larga en el tiempo, ¿no? El potasio está acá, por acá, y el potencial de acción es esto negro, y la conductancia del sodio es esto rojo. Ahora, en esta parte, el periodo refractario absoluto es todo el tiempo en el cual el sodio está en altas concentraciones porque sus canales están inactivos, y ya luego el relativo es que, pudiéndose despolarizar, la bomba sodio-potasio ATPase no lo deja porque todavía no ha llegado al nivel de potencial de membrana de reposo para generar una despolarización. Entonces es como que unir todos los conceptos que acabamos de repasar en una sola gráfica. Sí. Ya. Entonces, hasta aquí todo bien. ¿Sí? Se entendió qué es potencial de membrana, ya se sabe cuál es el potencial de reposo, sabe diferenciar entre el potencial de reposo de un nervio y de un músculo. ¿Sí? De nervio no es igual que el músculo, ¿verdad? ¿Cuánto es del nervio? Entre 60 y 70. ¿Y del músculo? Esquelético, sí, esquelético. ¿85? A 95, ¿ya? ¿Sí? Y el liso es mucho menos, ¿verdad? Y el carrero también. ¿Sí? Ya, entonces,
la contracción lisa siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque existe algo llamado sistema nervioso entérico que controla el pericentismo. Entonces, cuando ustedes evalúen la contracción muscular del músculo estriado, tiene que haber la activación de la unión neuromuscular para que despolarice y contraiga. Pero cuando ustedes están en un músculo liso, siempre hay una contracción basal, y cuando ustedes estimulan, aumenta la contracción, y cuando ustedes bloquean, disminuye la contracción. Pero nunca llega a cero, a no ser que bloqueen toda la actividad capilar, y eso no se lo hace. ¿Sí? Y para terminar, ¿cómo es en el miocardio? Hasta ahorita hemos visto despolarización y repolarización, pero en el miocardio existe esto llamado meseta. ¿Sí? Que son tiempos en el cual la célula todavía sigue despolarizada y no se repolariza, debido a que ahí interviene un ion extra. Hasta ahora hemos hablado de sodio y potasio, ¿no? En la mayoría potenciales de acción, pero aquí, ¿quién juega? El calcio, muy bien. Entonces, el calcio es el que genera la meseta. ¿Por qué? Porque el potasio está... El sodio se metió, el potasio comienza a salir, y aquí se mete el calcio, haciendo que esa diferencia de iones generada por el calcio haga esa meseta. ¿Para qué hace esa meseta el músculo cardíaco? Para generar la contracción muscular y poder hacer que la diástole sea mucho más lenta, ¿sí? Debido a que la diástole, bueno, eso ya habla en la parte de fisiología cardíaca, ¿no? Que el corazón se oxigena en diástole, no en sístole, ¿cierto? Y por eso la diástole es importante. Pero entonces, a diferencia de la otra, esta es la despolarización, la meseta y luego la repolarización, dado que en la meseta es que va a actuar el calcio. Ya. Y finalmente, habíamos hablado de lo que son las sinapsis, ¿sí? ¿No es cierto? Habíamos hablado de lo que son las sinapsis, ¿sí? Ya, y habíamos dicho que la sinapsis es la comunicación entre dos células nerviosas. Generalmente una célula nerviosa presináptica se estimula una posináptica para que haya una respuesta. Pero una sola sinapsis excitatoria, no sé, glutamato por ejemplo, el principal neurotransmisor excitatorio, no va a generar ahí una despolarización, un potencial de acción. Se necesita más de una sinapsis. Aproximadamente serán unas 14 sinapsis para generar un potencial de acción. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí en el caso A hay un pequeño estímulo que hizo que vaya de menos 70 a menos 60 casi? ¿Eso será suficiente para generar un potencial de acción? No. Luego aquí uno ve, se va sumando un segundo estímulo y hace que sea mayor, ¿no? Ya de menos 60 se pasa a menos 55, ¿no? Todavía no es suficiente. Entonces, si se genera otro estímulo que pasa el umbral, ahí recién se genera el potencial de acción. Y en SD hay otro estímulo que pasa el umbral y ahí se genera el potencial de acción. Entonces, para que haya un potencial de acción se necesita más de una sinapsis excitatoria. Entonces, recuerda que hay sinapsis excitatorias e inhibitorias. ¿Sí? No, bueno, de todas maneras van a ver en neurofisiología, así que no se preocupen. Pero entonces las sinapsis excitatorias que son de glutamato generan sobre todo sodio y calcio, los iones positivos. Pero las sinapsis inhibitorias que las da GABA generan cloro, ¿no es cierto? El GABA hace que entre iones cloro. Entonces genera que se hiperpolarice, ¿sí? Hace que ese potencial vaya más abajo. Entonces imaginen si yo comienzo en menos 80 y comienzo por acá, no va a despolarizar, porque el estímulo no es suficiente. Pero si estoy aquí en menos 80 y este despolarizado acá, tal vez no llegue, pero este definitivamente sí podría llegar. ¿Sí? Entonces, para que yo genere un potencial de acción completo, como es un fenómeno de todo o nada, ya necesito que siempre el estímulo logre pasar el umbral. Porque si no pasa el umbral, no se genera el potencial de acción. Nuevamente, eso es una definición de que el potencial de acción es un fenómeno de todo o nada. O todo el potencial o nada, cuando no se produce nada. Entonces, cuando nosotros queremos regular la sinapsis excitatoria,
generamos esos cambios en el potencial de membrana basal, hiperpolarizando para que no haya estímulo, ¿sí? Pues para que no haya. Pero si más bien queremos que haya la despolarización, aumentamos los iones positivos para que sí haya y se genere todo el potencial. Ya, entonces eso es el tomate y lo otro lo hace GABA. En conclusión, estos potenciales que no llegan al umbral se llaman potenciales subliminales agudos, que si se va sumando podrían generar un potencial, pero normalmente eso se logra más o menos con unas 14 a 16 sinapsis para que haya esa despolarización completa. ¿Ya? Y entonces, la pregunta es, ¿puede cualquier estímulo generar un potencial de acción? No. ¿Qué se necesita para que genere un potencial de acción? Que el estímulo sea suficiente para alcanzar el umbral de la membrana de la célula excitada. ¿Sí? Ya. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Súper fácil. Es fisiología celular, súper fácil. Ya. Solamente le falta la contracción, que es la siguiente clase, que ya va a hacer el doctor. Y los ejercicios de la guía del doctor que se les va a dejar grabado. ¿Ya? Y creo que sí, eso se lo puedo decir. Dijo 31 diapos o ¿Preguntas? 71.